Buenas noches. Hay preocupación general porque Bildu pueda ganar las elecciones en el País Vasco este próximo domingo. Algunos podían haberse dado cuenta antes y no blanquearlo por necesidad de unos pocos votos que no lograron en las urnas. Un cortoplacismo que ha servido a los de la herencia de ETA para marcar su estrategia de blanqueo, olvido y falsa apariencia. Y mientras, aquí en la región, seguimos a vueltas con el Mar Menor, aquejado no de sopa verde, al menos por ahora, sino de barro, aunque el político. Ojalá que llegue el consenso y cuanto antes mejor. Será bueno para todos. Bienvenidos. Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Vamos a analizar esos temas que les hemos apuntado y varios más en el transcurso del programa y lo vamos a hacer con Javier Adán. Javier, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Un placer contar contigo. Igualmente. Nos acompaña también Francisco Javier López, bienvenido. Muy buenas noches. Y Víctor Meseguer, bienvenido, buenas noches. A la Madrid. Bueno, eso iba a decir, no creen ustedes, porque aquí el ambiente de pre-programa es muy futbolero. A la Madrid, por un lado, con la tensión todavía de anoche y el sufrimiento, también luego la alegría, luego también la gabarra, Aupa Atleti, o sea que tenemos la cosa... Y algo del Atleti también. Lleva la corbata verde, va a identificarse. No, del Betis, ¿no? No, del Atleti. Del Atleti. Bueno, vaya tensión anoche, Víctor, por cierto. Bueno, pero con final feliz. Sí, sí. Y después de la jornada anterior, que fue amarga, es decir, a mí me habría gustado que hubiera pasado el Atleti, claro, lo digo de broma. Y el Barcelona. Y el Barcelona. También. Pero pasó el Madrid. Está la cosa de aquella manera. Y bueno, vosotros 40 años después, fíjate. Pues fíjate, tú hechos unos chavales y celebrándolo y como le dijo el Chopo al Rey, el próximo año nos vemos. Sí. A recoger otra vez la copa. Bueno, seguro que ustedes también anoche estuvieron... más de uno, viendo el partido y demás. Pero vamos a centrarnos en otra cuestión que ha tenido entretenido estas últimas horas también a los políticos. Y hablamos de un tema muy serio, sin duda alguna, que es el Mar Menor. Hasta el punto que se plantearon ayer en la Asamblea Regional propuestas distintas, hubo divergencias importantes, incluso en el seno del Gobierno. Se ha considerado que hay que seguramente hacer modificaciones en la ley del Mar Menor, pero que deberán ser consensuadas y analizar qué se puede hacer, darse no sé cuánto tiempo para plantear entonces modificaciones en la medida de posible consensuadas con los afectados o grupos de interés. Hasta el punto las divergencias que en el seno del Gobierno el Partido Popular y Vox esgrimieron la necesidad de sentarse o reunir a la mesa del pacto que tienen de Gobierno, porque para Vox es, la reforma de la ley Mar Menor es una línea roja y a ver en qué queda el asunto. Luego le han quitado hierro sobre la importancia de abordar este asunto y que pueda ser una crisis. Le han quitado hierro, pero el caso es que ayer hubo diferencias y se han seguido manteniendo también en las siguientes horas. Lo cierto es que es un tema que lleva mucho tiempo, que es verdad que sopa verde, de momento al menos, no hay en el Mar Menor, pero barro político hay bastante, Javier, ¿no? Dura mucho ya esto. Sí, hombre. Que no haya un planteamiento común, positivo para afrontarlo. Sí, pero fíjate tú, ayer sí analizamos lo que ocurrió en la Asamblea Regional. Yo creo que el Gobierno de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, está guardando un equilibrio que seguramente que sea muy saludable, ¿no? Y lo digo por lo siguiente, claro, tiene un socio de gobierno, Vox, además Antelo pues está marcando su propia hoja de ruta en cuanto a la modificación de la ley de protección para el Mar Menor, pero claro, no podía hacer nada de esto seguramente, visto especialmente desde el día de hoy, ¿no? A toro pasado además se analizan mejor las cosas, porque entre otras cosas hoy tenía a la ministra de Transición
transición ecológica aquí y, por cierto, ¿quién está poniendo mucho dinero? De hecho, se ha anunciado otros 200 millones más, pues el Ministerio. Y claro, no se podía anunciar ayer una modificación legislativa clarísima y hoy recibir a la ministra y entonces, por lo tanto, poner en cuestión los primeros 470 millones y los 200 que van a venir. Entonces, guardar ese equilibrio y que encima no se rompa el gobierno es difícil. Lo que pasa es que, en este caso, yo creo que Fernando López Miras tiene una asignatura muy bien aprobada, que es esa diplomacia y nadar y guardar la ropa. Yo creo que en este instante a eso es a lo que asistimos. ¿Hacia dónde va la cosa? Pues seguramente que, por pura lógica en la legislatura, Vox tiene que marcar una hoja de ruta propia, porque estamos viendo que en las encuestas y demás, a nivel nacional y también aquí, pues hay una cierta caída, un desgaste. Entonces, o marca ese nuevo territorio o si no, pues perderá muchos votos. Y por otro lado, pues claro, desde el Partido Popular, pues tiene que velar por los intereses de la región, y en este caso los intereses se traducen en manises, ¿no?, como decía algún viejo conocido. Y esa es la situación que tenemos. Por lo tanto, esas modificaciones o no, lo importante es que acierten, ¿no? Fíjate tú, sí que hay una especie de vuelta ahí en el aire que me pareció un tanto peculiar, ¿no? El que Segado, como portavoz del Partido Popular, pues dijese, hombre, ahora hay que montar un nuevo escenario en el que participen todos los agentes sociales y los expertos. Bueno, eso ya se ha hecho también, ¿no? Que se den más pasos por ahí, si no estarán mal, pero que lo que no se puede retrasar es la protección del Mar Menor. Todo el mundo lo pretende, pero desde perspectivas diferentes. La verdad es que el Vox plantea como una línea roja modificaciones a la ley del Mar Menor. ¿Hay alguna cuestión que se plantea como el control de las aportaciones de vertidos de los municipios? Algo que parece que sea lógico que se tenga que hacer. No sé hasta qué punto será importante o no, si es lo fundamental, si es menos, pero bueno, todo tipo de controles, de inspecciones son buenos y ese también seguramente lo es. Bien por convicción o bien por compromiso con su electorado, alguna modificación tendrá que salir adelante porque Vox asumió ese compromiso. Obviamente parece que es necesario de cara a la estabilidad del gobierno. En ese sentido, parece que tarde o temprano el Partido Popular algo tendrá que ceder. El problema está en que parece que la postura de Vox va muy enrocada precisamente a focalizar en la problemática, en los vertidos de aguas de los distintos municipios ribereños, cuando parece, por otro lado, que la mayoría de los expertos dicen que sí, eso es un problema, porque al final no deja de ser un problema que se viertan aguas fecales a un espacio como es una laguna, como es el Mar Menor, pero sin olvidar que el gran aporte obviamente va a llegar de lo que se va filtrando a través de la agricultura, sin culpabilizar a la agricultura. Entonces lo que hay que buscar es el punto intermedio. Y en ese aspecto yo creo que el gobierno de la región de Murcia, tanto la parte del PP como la parte de Vox, harían muy bien en volver la vista hacia Sevilla y ver cómo la Junta de Andalucía y el Ministerio de Transición Ecológica con la ministra Ribera han sido capaces de llegar a un acuerdo para salvar Doñana. Hace un año estábamos en una situación también en Andalucía muy parecida, y parecía que había unas posturas completamente enfrentadas entre el Ministerio y la Junta de Andalucía y los municipios aledaños al Parque Nacional, y sin embargo en los últimos meses al final han cedido unos y otros, pero para buscar la mejor solución sin perjudicar a los agricultores, sin perjudicar a la economía de la zona, pero sobre todo en beneficio de un espacio natural, en este caso el Parque Nacional. Pues si lo trasladamos a la región de Murcia, yo creo que todos deberían hacer una introspectiva y ver realmente cuál es la mejor solución, hasta qué punto están dispuestos a ceder, y centrarnos todos ya en lo real, que es abordar el problema, ver si la raíz está en los nitratos que aporta la agricultura, en las aguas fecales, etcétera, o necesitamos una solución más global, pero hacerlo todos a una y no estar con el guirigay de ahora vamos a modificar la ley por tal. Lo importante también es que ayer otra de las cosas que no se aprobó fue la moratoria del Mar Menor. Eso también es otro peligro. Ahora mismo, si no se aprueba, se puede volver a construir en las zonas ribereñas, y eso no va precisamente en pro de la protección del medioambiental del Mar Menor. El Mar Menor lo que necesita precisamente ahora es espacio y
sobre todo aire. Si le seguimos construyendo a su alrededor, pues obviamente la solución va a ser mucho más dificultosa que si la moratoria se hubiese aprobado también. Ahí, Víctor, cada uno por su lado. También esa petición de moratoria, el Partido Popular llevaba una idea, el Partido Socialista llevaba otra distinta. Luego también se habla de los huertos solares, si evitar o no, hasta qué punto y en qué lugares colocarlos. Los agricultores en las puertas también decían que quieren hacer algunas aportaciones que consideran que no van a ser dañinas para la agricultura, para el Mar Menor, y que beneficiarían a la agricultura. Hay muchos componentes ahí. Hay muchos componentes y mucha tendencia a la simplificación. Retomando el hilo conductor que dejaba mi compañero de tertulia, que creo que es acertado, en esa comparación Andalucía-Murcia hay una parte que es coincidente, y es que las dos comunidades tienen un presidente popular con un perfil moderado, lo dejo ahí, pero la diferencia es que el presidente de Andalucía gobierna con mayoría absoluta y el de Murcia no. Y el de Murcia tiene un gobierno de coalición con un partido llamado Vox, cuyo principal caladero de votos se entiende que es el sector agro, con lo cual está haciendo un discurso de consumo interno, de captación de votos, máxime, como bien decía el compañero, cuando los sondeos últimos le dan una caída importante en votos. Pero la pregunta que tú haces, Antonio, ¿son complejos? ¿Cómo solucionamos esto? Son complejos los intereses. Primero, confiando en los técnicos, y en los técnicos independientes. Mira, un guante para los agricultores. El problema del Mar Menor no se puede simplificar diciendo que es un problema de los agricultores. No es verdad. Técnicamente ya se sabe que no es verdad. Que están las golas, que están los tanques de tormentas que están previstos para una población que se duplica en verano y que vierten, cuando hay lluvias torrenciales, pues aguas al mar. Está en el tema de las playas artificiales. Los que somos de cierta edad y no hemos bañado en las punticas, en los alcázares, sabemos que esas playas no existían. En definitiva, las motos acuáticas, las lanchas acuáticas, los puestos deportivos, digamos, tiene una causa multifactorial y multisectorial. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Que además es una de las lecciones aprendidas de los que nos dedicamos a sostenibilidad. Pues plantearnos cómo se puede hacer compatible todos esos sectores productivos con el mantenimiento del Mar Menor. Y es muy sencillo. Sencillamente todos estos sectores, el turístico, el urbanístico, el agrícola, tienen que internalizar los costes para tratar sus externalidades negativas. La solución no está en que el Gobierno de España ponga 200 o 400 millones de euros, es un parche. La solución está, y fíjate, no me estoy yendo a tesis ecologistas de amplio espectro, como decir quien contamina paga, que también, que es lo que dice la ley. Lo que digo, ¿somos capaces de dejar de contaminar ya el Mar Menor? ¿O vamos a dedicar a pedir dinero a la Administración Central, Europea, Autonómica y seguir contaminando? Eso es hacerse trampa en el solitario. Insisto, la explotación, el espacio natural del Mar Menor es compatible con los sectores productivos, y gracias a que están esos sectores productivos se crea riqueza, se agrega riqueza y se crean muchos puestos de trabajo. Pero lo que tienen que plantearse cada una y todas de esas explotaciones económicas, insisto, internalizar los costes para tratar las externalidades negativas. Dejar, y permitirme que aquí ya sea más crudo, de seguir contaminando el Mar Menor, y entonces ya pues nos planteamos qué ayudas pedimos para acelerar ese proceso de regeneración. En terminar el debate, recogimos declaraciones del Partido Popular, de Joaquín Segado, de Vox, Rubén Martínez Alpáñez, de Unidas Podemos, María Marín, y el Partido Socialista, José Vélez. Nos decían lo siguiente. Estamos dispuestos a trabajar en esa mejora de la ley con una premisa fundamental, que es lo mismo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que es que no vamos a dar ni un paso atrás en la protección del Mar Menor. Y de verdad que no entiendo cuál es el problema que pueda tener un grupo político en que en esta Asamblea Regional vengan los agricultores, los alcaldes, los agentes socioeconómicos que trabajan en torno al Mar Menor y expliquen en qué creen que se puede mejorar la legislación. Nosotros, desde luego, vamos a seguir trabajando en esa línea y vamos a seguir
pidiendo que se escuche a la sociedad y que los 45 diputados que aquí estamos cumplamos con nuestra obligación de representar a esa sociedad. El Partido Popular, en su inmovilismo parlamentario, pues parece que ha dado un pasito más y ha pasado del ni un paso atrás, ni un paso en las listas de espera de sanidad, ni un paso atrás en la deuda, ni un paso atrás en el Mar Menor, pero ahora parece que reconocen efectivamente que hay que modificar la ley del Mar Menor. Todos los partidos políticos están de acuerdo en modificar la ley del Mar Menor. Nosotros somos los que hemos llevado a la Asamblea Regional la modificación de la ley del Mar Menor. La ley del Mar Menor tiene que cambiarse ya. Están condenando a la pobreza a muchísima gente. La ley del Mar Menor, en la que se dio voz a toda la sociedad, es la que tiene que seguir adelante. El Partido Popular ha tratado de engañar nuevamente, no nos vamos a cansar de decirlo, a la ciudadanía. Parece ser que lo hacen porque le va bien. Saldrá mañana el CEMOP y seguro que tendrán un magnífico resultado. Lo dije ayer, lo digo hoy, lo diré siempre. El Partido Socialista de la región de Murcia no va a obtener votos a partir de mentiras a la sociedad de la región de Murcia. Si ellos quieren hacerlo, que lo hagan. Antes o después se dará cuenta la ciudadanía que es el Partido Popular el que ha roto el consenso al incumplir la ley del Mar Menor que aprobamos. Ahora el Partido Popular, y yo es que me quedo loca, pues viene diciendo que nos tenemos que sentar todos a negociar conjuntamente para solucionar los problemas, ponernos de acuerdo, cuando al menos desde nuestro grupo parlamentario llevamos 5 años. 5 años, que se dice pronto, desde que se aprobó en el año 2020 la ley del Mar Menor, que nosotros votamos en contra porque ya dijimos que era una ley que no iba a servir ni para solucionar los problemas del Mar Menor, ni para solucionar los problemas de los agricultores. Y tristemente 5 años después hemos visto que tenemos toda la razón. A las puertas de la Asamblea Regional estaban un grupo de agricultores bastante amplio y recogíamos declaraciones de José Miguel Marín, de COAG, Santiago Martínez, de FECOAM, y también el presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. A ver qué nos dicen. Exigimos a las fuerzas políticas con representación parlamentaria en la Asamblea Regional que alcancen un pacto, porque de otra forma no vamos a llegar a ningún sitio. La ley del Mar Menor, hace 1 año y medio que ya las 3 organizaciones, FECOAM y ProSport, presentamos un documento para que se modificara la ley, en el articulado que afecta a la producción primaria, pero además pensamos 1 año y medio después que tenemos que ir a mayores, que tenemos que hablar de una confluencia normativa con otras cuestiones básicas, como son las medidas cautelares, como son el programa de actuación de zonas vulnerables a nitratos, el programa de actuación de la mejora de las masas de agua del campo de Cartagena. Es decir, no podemos pensar que modificando a día de hoy unos artículos de la ley esto está solucionado. El gobierno regional tiene un documento trabajado por ASAJA, por UPA, por COA, por ProSport y por FECOAM, donde estamos de acuerdo y se ha trabajado ese documento durante casi 3 meses. Se han modificado solamente 4 artículos de los 32 que hay, y desde luego lo que queremos es que se hable de nuestro documento, del que el sector realmente ha trabajado y ha propuesto al gobierno regional, no de los otros. Que el documento que le ha entregado estas 5 organizaciones al gobierno regional, todas se pueden asumir, porque se ha trabajado y se puede seguir cultivando sin perjudicar al Mar Menor, haciendo uso de ese documento. Creo que es el momento, con serenidad y con responsabilidad, de analizar muy bien el articulado de la ley, modificar algunas cosas que incluso protejan más al Mar Menor, ¿vale? Pero, digamos, la ley no está escrita en la piedra de los 10 mandamientos. Bueno, hasta ahí todo como muy coherente. Sí. Vamos a revisar las cosas, vamos a verlas, porque no sabemos cuáles son esos artículos, los puntos, no vamos a entrar en ese detalle, pero vamos a revisar las cosas ante la situación actual. Bueno, a ver, ¿no? Sí, sí, vamos a ver, desde este punto de vista así generalista, ¿no? Porque no hemos entrado al detalle, que ahí es donde pueden empezar a surgir las diatribas. Por ejemplo, vamos a ver,
la fotovoltaica, ¿dónde la colocamos? Porque resulta que ayer se manifestaban los agricultores, ¿no? Sí. Los representantes de la agricultura, pero los representantes de las energías renovables no, cuando están también muy pendientes de esta legislación en ese entorno del Mar Menor y en el entorno global de toda la región de Murcia. Estamos hablando que antes, por poner también esa hipótesis generalista, ante un marco en el que cada vez el cambio climático va a hacer que una parte de la agricultura se retire, buscar como alternativa para los propios esos terrenos alquiler para los agricultores, pues quizás no sea una vía a no explorar, habrá que explorarla. Algunos datos que se manejaban por ahí, en cuanto, repito, esto de la fotovoltaica, por entrar en uno de los detalles que, claro, desde la perspectiva más general no se ve. Dices, si resulta que el área que se puede utilizar para cumplir el mandato de la ONU, de la Unión Europea y del propio Gobierno de España es apenas un 1% del territorio cultivable, pero que has de estar cerca de los polos donde te puedes conectar a la red eléctrica, pues si tienes en cuenta todo eso, pues resulta que dices, pues vas a tener que utilizar zonas que algunos podrían considerar que son regables. Bueno, todo eso hay que resolverlo. Es decir, desde la perspectiva general hay que velar por el Mar Menor, todos vamos a estar de acuerdo, pero desde los agricultores a cualquier partido político. Pero cuando entras en el detalle, entras en conflicto entre unos intereses con otros. Por ejemplo, esto que estoy diciendo, ¿no? Se ha hablado, en efecto, de necesidad de protección del Mar Menor, necesidad de consenso. Bueno, vamos a ver. También hacía antes de Javier alusión a ese encuentro de hoy entre la ministra de Transición Ecológica, la ministra Rivera, y el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras. Nos han dicho lo siguiente. Y creo que es sumamente peligroso, sobre todo, para los agricultores y los vecinos del campo de Cartagena, el que nadie sienta la tentación de dar un paso atrás. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande. Quiero recordar que nunca jamás antes ningún gobierno de España, ningún gobierno autonómico había dedicado un esfuerzo presupuestario transversal, transparente, de participación tan importante como el que hemos hecho inaugurando este trabajo de recuperación de ecosistemas críticos, fundamentales, emblemáticos en nuestro país, como resultó, en primer lugar, el Mar Menor, después Doñana. Me parece que ese esfuerzo, que va mucho más allá de las competencias del Estado, se ha hecho de forma no solamente generosa y transparente, sino de forma honesta y abierta. Mire, hay una cosa que ayer quedó reflejada en la Asamblea Regional. Todos los partidos políticos, todos, de una forma u otra, propusieron una modificación de la Ley de Protección del Mar Menor. Todos. Por lo tanto, lo que queda más que evidente es que todos entienden que es una ley que se puede mejorar. Punto de partida. Segunda cuestión. No parece tampoco algo anómalo que después de 4 años de vigencia de una ley muy técnica que se elaboró en una circunstancia de urgencia y de emergencia, así se establece además en el último párrafo del preámbulo de esta ley, se pueda valorar si es posible que esta ley evolucione y mejore. Punto número tercero. Hay un límite que siempre se ha transmitido desde el Grupo Parlamentario Popular. Y hablo de esta posición porque usted me ha preguntado por la Asamblea, aunque esté también en mi postura de presidente del Gobierno de la Región de Murcia. No se va a dar ni un paso atrás en la protección del Mar Menor. Por eso nuestra propuesta, yo creo que puede ser una propuesta más o menos razonable, es que pasados estos 4 años y viendo que todos los grupos parlamentarios coincidían que es posible mejorar la ley, pues se abra un proceso de participación. El caso es que esas discrepancias ayer en el seno del Gobierno provocaron el que se haya convocado, o se dijo que se iba a convocar la comisión del Pacto de Gobierno, de seguimiento. Al respecto se pronunciaron también ayer tanto el presidente de la Comunidad, López Miras, como el portavoz del Grupo Parlamentario Regional, Rubén Martínez Alpañez. Tampoco creo que sea descabellado que después de 5 años de la aplicación de una ley eminentemente técnica puedan venir al Parlamento Autonómico, a la Casa de todos los murcianos, todos los expertos científicos, técnicos, agricultores, alcaldes, todos, a decirnos cómo creen que se puede mejorar, si es que se puede mejorar, si tienen alguna propuesta o alguna idea para mejorar la ley. Por supuesto, sin dar un paso atrás en la protección del Mar Menor. Pero ¿cómo se puede mejorar si es mejorable? Bueno, escuchémosle en la Casa de todos los murcianos, como digo, a todos,
en un periodo de tiempo corto, para que esto no se extienda en el tiempo. Vamos a ver si es mejorable y lo que sea mejorable, vamos a mejorar. Yo estoy convencido de que todo es mejorable. Vamos a intentar hacerlo desde el consenso, sin la imposición de un punto de partida, aunque sea con la mejor de las voluntades, como ha. Bien, yo me remito en ese sentido a las declaraciones de nuestro presidente y vicepresidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Desde el grupo parlamentario siempre vamos a estar pensando en ayudar a que la gente viva mejor. Nuestro presidente y vicepresidente ha dicho que hará un llamamiento y revisará el pacto junto con López Miras, se reunirán para revisarlo, pues eso es algo que a priori es bueno. Ya ha establecido nuestro presidente que la modificación de la ley del Mar Menor es una línea roja para que las relaciones entre Vox y el Partido Popular sigan manteniéndose. Yo me remito a ello, no tengo nada más que aportar al respecto, lo que haga mi presidente está bien hecho. Javier, es una llamada a la protección del Mar Menor, una llamada al consenso, pero bueno, ¿tensiones que llegarán lejos o no? Tensiones que llegarán lejos, no les conviene. O sea, no les conviene fundamentalmente a Vox, por lo que señalaba anteriormente Javier. Ahora mismo, si analizamos los sondeos, tanto nacionales como autonómicos y tal, ahora mismo Vox perdería fuerza, y una fuerza además que la perdería en caso de dejar caer el actual gobierno en favor del Partido Popular, con lo cual entiendo que más les vale llegar a algún tipo de acuerdo. Ha comentado antes, en el corte que hemos visto, comentaba Fernando López Miras, que la ley tiene que ser una ley viva, que se hizo en un momento puntual. Todos recordamos aquel episodio de Sopa Verde y tal, y hacía una llamada a un consenso, pero sobre todo a una participación, a que la ley sea modificada, pero con la participación de todos. Y yo creo que esa realmente es la solución. Es más, incluso el actual vicepresidente del Gobierno autonómico, que tiene las competencias en participación ciudadana, pues probablemente podría poner en marcha algún proceso participativo donde todos los agentes implicados pudiesen, en algún tipo de foro, exponer realmente cuáles son, dentro de un debate sano, exponer cuáles son sus puntos de vista y buscar realmente cuáles son las necesidades de modificación que pueda tener la ley, y plantearla una vez que haya ese consenso. Plantear una modificación legislativa solamente por el interés particular de cada partido, pues ya vemos que no va a llegar a ningún sitio, y lo único que va a seguir siendo es un punto de conflicto entre agricultores por un lado, con políticos por otro, la fotovoltaica, el sector urbanístico, etcétera. Con lo cual, lo que necesitamos es buscar un consenso previo entre los sectores involucrados, y una vez que ese consenso exista, podemos modificar la ley. A mí lo que me parece, Víctor, es que al final, a nivel del partido político, nadie ni gana ni pierde. Si no haces una modificación, si no se hace, si se mantiene, al final no se gana ni pierde. Vamos a ver, por no marear mucho la perdiz. La ley se quiere cambiar para empeorarla, y no para satisfacer los intereses de la laguna, del Mar Menor, sino los intereses de alguno de los sectores económicos que desarrollan la economía de su entorno. Si la ley se modifica para cambiarla, vamos mal. Y yo además me remitiría a las palabras con las que cerraba el presidente Miras. Dejemos la ley quieta y dediquémonos a solucionar el problema de la laguna, porque tampoco hay tanto tiempo. Mirad, ayer el diario La Vanguardia abría su periódico con un estudio de investigación de una universidad alemana, no me acuerdo del nombre, que venía a decir que en 30 años, como consecuencia del cambio climático, en concreto, España perdía un 18% del PIB. Y Murcia estaba con Extremadura y Andalucía a la cabeza. Bueno, pues eso es lo que hay. Solamente 3 economías mejoraban el PIB. Canadá, Finlandia y Suecia, que parece ser que lo del cambio climático le afecta menos. Bueno, señores, vamos a dejarnos de tonterías. ¿Y qué hacemos en el corto y en el medio? Innovación. Se puede investigar, se puede innovar, se pueden atajar y resolver problemas. Fijaros, se habla mucho de la fotovoltaica. La fotovoltaica no fue una solución técnica, fue política. Lo que se quiso, y lo digo con total franqueza, es sustituir explotaciones agrarias por huertos solares, porque reducías un problema endémico de Murcia, que era el agua.
Pero yo no comparto eso, porque Murcia sigue siendo, nos guste o no, una región agrícola y exportadora del sector agrario, con lo cual no me vale. Pero fíjate, vuelvo al tema de innovación. Me remito ahora al País, no sé, igual toco alguno vuestro. En el diario del País se publica un estudio de otra universidad de Estados Unidos donde la energía fotovoltaica y la explotación agrícola son complementarias. Se pueden utilizar las dos simultáneamente. Y luego, ya para poner un ejemplo, ya que estamos jugando en casa, que es la UCAN acaba de crear Ainhoa, que es una agencia de innovación agroalimentaria, que precisamente lo que quiere es eso, desarrollar proyectos de investigación e investigación aplicada que hagan compatible las explotaciones agrarias, turísticas, deportivas, de cualquier tipo, con el mantenimiento de la laguna y donde seamos capaces de poner orden en todo este desaguisado. Lo que hay ahora mismo, Antonio y resto de compañeros, en los medios de comunicación, cuando reflejan el debate político, es postureo y simple postureo. Hay algunos actores mejor que otros, pero no deja de ser postureo. Bien, vamos a cambiar de tema porque el domingo tenemos elecciones. Elecciones, bueno, nosotros no las tenemos, pero son en el País Vasco y, bueno, parece que puede haber... Adán sí las tiene. Bueno, las verá con de la margen izquierda. Las veré con mucha ilusión, pero yo voto aquí. Exactamente. Bueno, el caso es que se celebrarán allí, pero bueno, puede ser que la sala de mariposa, y sobre todo después de las catalanas, tenga sus efectos sobre el país. Ahora parece que tanto el PNV como el Partido Socialista creen que Bildu es un partido nada deseable y que es peligroso. Y bueno, porque ven que puede ser hasta que gane las elecciones. No con la suficiencia como para gobernar, pero sí para tener un socio que entonces a ver quién se retrata. Vamos a ver un sondeo que es el que ha publicado 40DB para El País. Según ese sondeo, Bildu estaría en este momento por delante en la intención de voto en un 35,4% de intención de voto, el Partido Nacionalista Vasco con un 34,5%, y luego ya la tercera fuerza política sería el Partido Socialista 13,4% y el Partido Popular 8,2%. Primero, vamos a ver hasta qué punto tiene credibilidad o puede tener visos, bueno, tener visos de realidad que esto se pueda reproducir el domingo. Javier, ¿tú crees que esa es la tendencia, que puede pasar algo así o que puede haber algún cambio? Porque al final el PNV tiene mucha implantación en el País Vasco y a la hora de la verdad seguramente saca más votos. ¿Qué crees que puede pasar? A ver, visos de credibilidad claro que los tiene. Y bueno, tenemos aquí a Javier que nos lo podrá ahora corroborar. Es verdad que el PNV es el partido tradicionalista, nunca mejor dicho, en el País Vasco y con una implantación tremenda. Pero es que Bildu, que estaba muy implantado en Vizcaya y en Guipúzcoa y mucho menos en Álava, ya se ha convertido en un partido mucho más transversal y gana, y parece que puede llegar a ganar incluso en los tres territorios. Con lo cual... y comiéndose a la izquierda del comiéndose, PSOE. Efectivamente. Es que de lo que veíamos de esta encuesta que veíamos ahí, lo que debería hacer reflexionar sobre todo a los partidos de índole nacional, empezando por el Partido Socialista, es como la izquierda Berchale ha sido capaz de comerle el terreno a la izquierda tradicional. Vemos prácticamente que el proyecto de Yolanda Díaz pasa a ser en otra comunidad más algo irrelevante, por no decir irrisorio. Como el Partido Socialista, pese a tener a toda la maquinaria del gobierno central a su favor y demás, tampoco es capaz de remontar, con lo cual Bildu ha ido ahí comiendo espacio hacia la izquierda, porque el Partido Nacionalista Vasco tiene su granero de votos y puede comer hacia el PP. Pero no puede mucho más. Algo habrá habido algún trasvase de PNV a Bildu, obviamente, pero ese es su electorado. Sin embargo, los partidos de izquierda de ámbito nacional han dejado el campo abierto completamente a Bildu, y Bildu estamos viendo que probablemente, y casi con total seguridad, pese a las polémicas que hemos visto esta semana de
del candidato, que no recuerdo ahora, y no recuerdo el nombre del candidato de Bildu, efectivamente, no condenando, no condenando, sino diciendo que ETA no era una banda terrorista. El impacto allí, nosotros lo vemos con 1000 kilómetros de distancia. Yo creo que allí en el País Vasco, que este señor diga que ETA fue o no fue una banda terrorista, realmente no tiene un impacto real, con lo cual los sondeos sí creo que van en esa tendencia, y a lo mejor el PNV tiene capacidad de reacción en estos 2 últimos días de campaña y la diferencia es un poco menor, pero... La verdad es que el Partido Popular o que Vox alerten de la fuerza de Bildu era normal, pero el Partido Nacionalista Vasco ha salido diciendo que Bildu tiene una agenda oculta y que esa imagen de consenso y de conciliación para nada, porque hay una realidad por detrás que son los herederos de que viene gente de ETA, pero el Partido Socialista también. El candidato mantiene y reafirma que nunca pactará con Bildu, es decir, que hay un rechazo ahí por parte de estas 2 fuerzas políticas a Bildu, porque se ve que puede tener un resultado hay varios importante. varios niveles de lectura, pero por ir muy rápido sobre ellos. O sea, primero, dices, el crecimiento de Bildu espectacular. No, vamos a ponerlo al revés. La caída de Podemos absolutamente espectacular. De una representación con 11 escaños a ninguna. ¿Y dónde se va todo? Ese es el auténtico trasvase de votos que va a Bildu. Es decir, ahí es donde sí que se produce, más que el que pueda haber alguno del PNV cuando esto ya se produjo en circunstancias anteriores. Bien, ahí sí que se produce ese trasvase de votos en el que le da ese crecimiento exponencial a Bildu. Bien, la circunstancia del enfrentamiento entre PNV y Bildu, hombre, es que me estás quitando todo el territorio, te voy a tirar por todos lados, y entre otras cosas te voy a tirar por donde no deja de reflejarse en esas declaraciones, que es algo que sigue estando evidente dentro de Bildu. Bildu es una amalgama de partidos nacionalistas, independentistas, de izquierdas, y entonces una parte de ellos pues representan los herederos de la antigua Rui Batasuna, en la que dices, jamás dirán que ETA ha sido un grupo terrorista, o sea, jamás lo dirán. Entonces, claro, quien aunque represente a esa amalgama de partidos, pues ha de cuidar esa sensibilidad que no se entiende por ninguna parte. En el País Vasco decir a la absoluta mayoría de la gente, porque si sumas todo el resto, sí que es la absoluta mayoría, decir que ETA no es un grupo terrorista, no son terroristas y asesinos, hombre, eso le sale, vamos, a cualquiera, se le pone, vamos, el cuerpo muy mal, ¿no? Es decir, solamente hay una parte pequeña de esa de Bildu, la que puedan decir esas insensateces, y más aún, pues, se podían haber buscado un cierto argumentario, ¿no? Ni siquiera han tenido la decencia de buscarse ese argumentario. Pero tiene impacto. Que si tiene, esas declaraciones tienen impacto sobre el votante de Bildu, seguramente que sí que tenga un pequeño impacto, pero no demasiado, porque luego está, y quizás es el último nivel de lectura que hago, la gestión de Bildu en los ayuntamientos, que es donde a día de hoy se puede ver, no ha sido mala. Es decir, por ejemplo, yo siempre pongo para ilustrarlo una circunstancia concreta, ¿no? No ha habido casos de corrupción. Entonces resulta, porque si hubiese habido algún caso de corrupción manifiesta, lo hubiésemos sabido todos en todas partes, pues porque se le hubiese dado muchísima difusión. Bien, eso les da un cierto carácter de avalistas en su gestión pequeña, porque no deja de ser eso, pequeña en esos territorios. Si eso lo trasladamos a un ámbito de cualquiera, o sea, del País Vasco en su conjunto, digo, estás hablando de que dices, ¿alguien como este hombre está preparado para gobernar? Pues en principio podríamos decir todos, pues no, joder, si es que no sabe, vamos, no solamente es que no sepa cómo argumentarlo, eso es una estrategia dialéctica, sino que dices, si no tiene claro eso, ¿qué es lo que tiene claro? Estaría clara la agenda oculta. Pero fíjate, es decir, quiero hacer otra lectura de lo que está pasando en el País Vasco. No quiero que me pase como aquello que decían, que cuando el sabio señala la luna, la gente se queda mirando al dedo, o los tontos se quedan mirando al dedo. Cosas que me sorprenden. Yo he seguido la campaña vasca. Empiezo a pensar que no son España. Los 3 partidos hacen debates... Por la tranquilidad y el debate centrado en sanidad, un debate racional, vivienda... sanidad... Es decir, la polarización política es mucho menor que en el Estado. Con partidos muy diferentes, con partidos ideológicamente muy diferentes. Segunda lectura. No hemos olvidado del plan Ibarretxe. Ahora sale el PNV diciendo, oye, los temas soberanistas, no, tenemos cosas más importantes. Vamos al tema de la sanidad, al tema de la educación, al tema de la calidad de vida de los ciudadanos. Es decir, estos estaban por delante de Cataluña, eran campeones mundiales, ¿vale? Con Ibarretxe sí, pero Ibarretxe no representaba toda la sensibilidad y todo el espectro del PNV. De hecho, pero era el ¿quién se acuerda de Ibarretxe? Pero era el País Vasco. En el PNV, nadie. Pero era el País Vasco entonces, ya no es hoy.
Tercera lectura. Este señor, que por cierto, aparte de ser de Bildu, es de Sortu. Porque Bildu es una amalgama. Cuando este señor dice que los cobardes asesinos de ETA no eran terroristas. Ya lo he dicho, los cobardes asesinos de ETA no eran terroristas. O sea, supongo que ese discurso no está improvisado. Supongo que ese discurso él lo ha lanzado porque tendrá su caladero. Pero yo le diría, si pudiera hablar con este señor, mire, todas las opciones son legítimas, pero en España hay también límites, y los límites son la Constitución española. El Estado ha demostrado fortaleza, y el Estado ha demostrado que la soberanía reside en el pueblo español y que la gente en elecciones puede prometer lo que quiera. Mira, nunca se ha cambiado, es decir, el Estado nunca ha sucumbido a ninguna elección. En el año 31, en las municipales, no se derrumbó el Estado, se cambió el modelo de Estado de monarquía-república, pero porque el rey salió pitando, punto y pelota. Fue lo que pasó. Luego, otros análisis, el que hacéis de comparación del Partido Socialista con Bildu, ¿no? Yo Bildu, sinceramente, lo asociaría más, como bien has dicho tú, con Podemos. Y ojo, con Podemos, con Sumar. Y Sumar no existe. Sumar es Compromís, Sumar es Más Madrid, Sumar es En Común y posiblemente sumarse a Podemos. A quien sí podemos comparar es al PNV con el Partido Popular, sin ningún problema. Y la derecha de la democracia cristiana en esa comunidad autónoma la representa el PNV. Pero y es la derecha de la democracia cristiana. Pero por hacerte un matiz, que no es hacerte a ti ningún matiz, sino hacer un matiz a esos resultados previsibles. Es que no en esta legislatura anterior, sino en la anterior, la primera fuerza política en Euskadi fue Podemos. O sea, el número de votos, es decir, todo ese desmembramiento que ha habido, ¿dónde ha ido? Pues no ha ido ni al PNV, ni siquiera ha ido, alguno puede haber ido igual al Partido Socialista, ha ido directamente a Bildu. Agradezco profundamente lo que dices, porque para mí esa es la verdadera lectura del proceso electoral en el País Vasco. ¿Por qué la gente joven, por qué los nuevos votantes se están yendo, llámale Bildu, llámale Compromís, llámale Más Madrid, igual que Sumar no existe, porque Sumar su tendencia es a cero y a desaparecer, pero sí que buscan opciones a la izquierda de la izquierda. El director del Euskobarómetro, Paco Llera, que fue profesor mío, ahora es catedrático emérito, ya retirado, y lo explicaba este fin de semana, porque él viene analizando las elecciones vascas desde el comienzo. El Euskobarómetro tiene algo así como 40 años, ¿no? Sí. O sea, es uno de los más antiguos y es además muy solvente desde el primer momento. Y siempre ha analizado eso, esa entrada y salida de votos, en el caso de cuando era Ribatasuna, pues es Ribatasuna, y ahora mismo pues señalaba eso, ¿no? Ese trasvase que estoy diciendo. Y la sensibilidad de cuando estás en la calle, esto no es una encuesta, pero sí que tú paseas por Bilbao y resulta que sí que notas eso, ¿no? En la gente que conoces, familiares, amigos y tal. Eso es que quienes estaban ilusionados en su día con Podemos se han ilusionado ahora con Bildu. Y dices, pero están locos. No, porque no solamente es la torpedad de este hombre en su expresión y además esa parte que representa Sortu y que herederos directos de Ribatasuna. Eso sí son herederos directos. Son herederos directos, son los herederos directos. Pero es que eso, Sortu en realidad es una parte que manda mucho, pero representa poco. Claro, representa poco. Es que esa es la circunstancia que sí que lo notas en la calle. O sea, que no es están locos, sino que estás ahí y lo notas. Me encanta el análisis que estás haciendo, porque ese realmente es el gran trasfondo y el gran cambio del proceso. Sí, para que se pueda entender que no es... Y dicho eso, también comparto contigo, lo voy a decir, Sortu, alguna gente ligada a Sortu tiene deudas legales y Sortu tiene una deuda ética con este país. Con este país que la vayan pagando y con el día... todos los vascos. O sea, el no reconocer que ETA han sido asesinos, miembros de una banda terrorista, es que, vamos, es faltar a la inteligencia de cualquiera, pero de ellos mismos. Pero yo me remito a decir, vamos a fijaros, lo hemos hablado fuera de cámaras. Primero, Sortu no es Bildu. Y hay gente en Bildu, que la gente que nos está escuchando la ve, que mañana se presenta por el Partido Socialista o por el Partido Popular, algunos, ¿verdad? Y no se nos caen... Javier. Compartiendo totalmente tu análisis, tengo que discrepar en una sola cosa. Es verdad que Bildu se crece a través de fagocitar a Podemos y Sumar, que no deja de ser un experimento, que no fue más que un bluff, pero también es verdad
que el Partido Socialista también tenía ahí un campo en el que crecer a su izquierda, puesto que obviamente era un electorado que ni Partido Popular ni Partido Nacionalista Vasco, con lo cual también el Partido Socialista de Euskadi tiene un problema que no es capaz de conectar con ese electorado. Un partido de origen obrerista no conecta con la gente joven, si lo estás diciendo es verdad. Claro. Es verdad. Ese espacio lo podría haber cubierto el PSOE, no lo ha cubierto. Claro. Y los distintos experimentos, y a nivel nacional está ocurriendo lo mismo, los distintos experimentos que van saliendo a la izquierda del PSOE, que van fracasando uno tras otro, el PSOE no está siendo capaz tampoco de aprovecharlo. Excepto Cataluña, pero vamos a ver también lo que finalmente ocurre. Vamos a hablar de Cataluña, pero va a ser en un instante, a la vuelta de publicidad, hasta ahora. La semana pasada, hablando de los siguientes comicios, los que serán en Cataluña, se llegó a decir en esta mesa que tanto si el Partido Socialista saca un buen resultado, que parece los sondeos que le dan como ganador, pero nunca con mayoría absoluta, tanto como si no, puede abocar todo ello a unas elecciones generales para antes de octubre, noviembre, más o menos. Yo no sé hasta qué punto creéis que eso puede dar lugar a que sea verdad, aunque ya lo dijo Víctor hace meses, ¿eh? Sí, lo mantengo que lo dije. Es decir, ahora mismo el pacto de legislatura es un pacto, un equilibrio imperfecto, y yo creo que si el PSOE accede a la Generalidad, el pacto está roto. Y si el PSOE no accede a la Generalidad porque suman mayoría los partidos independentistas con otra alianza, pues también tenemos dificultades. Es un momento complicado, pero sobre todo porque lo que nunca van a permitir, que deberían permitirlo porque es un juego democrático, el señor Puigdemont y los señores de Esquerra Republicana, es abandonar el poder, porque abandonar el poder da mucha pereza, da mucha pena y se pierde mucho dinero, mucha influencia y mucho poder. Por eso yo creo que estas elecciones son muy, muy complicadas y vuelvo a repetir, como lo hice en su día con el compañero Pepe Rocamora, que pueden suponer principio final de legislatura. A ver. Bueno, la parte más interesante es que lo más probable es que Puigdemont desaparezca, porque como él mismo ha dicho, ojalá. Es decir, claro, sí. Pues lo ha dicho por segunda vez, Javier. Sí, por eso. Que, ya lo dijo y sí, no se ha ido. Sí, bueno, sí, lo que pasa es que está preparando su camino de salida porque las encuestas no están de ganar, ¿no?, para él. Por cierto, lo que sí que él mantendrá será su nivel económico, porque como sabemos en Cataluña sí que mantienen la pensión los que son los expresidents, y en su caso, que es una peculiaridad muy rara, y sigue cobrándola. Bien, eso, o sea, por lo tanto su futuro en ese sentido económico no le preocupará. Quizás su futuro legal sí que le siga preocupando, porque quedan muchas cosas abiertas más allá de la ley de amnistía. Pero vamos, entrando en las elecciones, yo no estaba de acuerdo en aquel debate que tuvimos contigo en ese sentido, y sigo sin estarlo, porque creo que el peso económico cuenta mucho, el peso económico para los partidos. Es decir, la situación en la que está Junts ahora, económica, no es muy buena. No. Y si además no toca poder, es aún peor. Y si además, porque lo que sí que podría hacer el Partido Socialista de Cataluña, incluso ganando por mayoría absoluta, es dar esas cosas que puedes dar cuando estás en el poder. Esas cosas que no se ven, pero que pueden servir para personas determinadas o instituciones, como no deja de ser un partido, pues que puedan sobrevivir. Porque cuando se cae el nivel de percepción económica, despidos y no sé qué, y gente que empieza a hacer filtraciones de cosas y dice, que me voy a la calle, pues lo que tenía yo que contar de este partido, y sabemos que eso ocurre, y esto parece como que es la trastienda, y que no puede ocupar en estos espacios como lo que vemos, porque lo importante de las elecciones, no, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es trastienda, es fontanería, pero está muy presente. Una pregunta que yo le quiero quitar el trabajo a Antonio, lo hago los dos que soy expertos politólogos. La única forma de esa mayoría absoluta que no es posible es un apoyo del Partido Popular. ¿Lo veis posible? Es decir, en Cataluña, gobernar el Partido Socialista sin los independentistas solo podría hacerlo con el Partido Popular. Lo dejo ahí, vosotros sabréis. Probablemente posible sería en el mundo de Yupi, pero entre otras cosas que no suman. Los escenarios son tres. Victoria del PSC, con lo cual necesita o gobernar junto con Esquerra, o gobernar junto con Junts, o un gobierno de Junts con Esquerra. Son los tres escenarios que hay. Y los tres son escenarios de cara... Añade el cuarto y mójate, por si sale.
¿Qué cuarto? Es que acabo de decir. Dice que no suman. Si no, los números nos los van a dar el 12 de mayo. Sí, pero si sale el cuarto... No suman. El Partido Popular crece espectacularmente en Cataluña, pasando de 3 a 13. Ahí está. Que es una burrada porque viene de un suelo total. Pero es que para sumar, para que esa suma llegase, el partido, con los datos más o menos actuales, el Partido Socialista necesitaría que el Partido Popular llegase casi a los 20 diputados. Tienes razón, eso es inviable. pero ¿y si pasa? Está empeñado. Vale, yo quiero responder. Vale, pues si pasa, decía el otro día Alejandro Fernández que él se lleva muy bien con ella, que hablan bastante a menudo y que hay cierta sintonía, aunque no se fía de él. ¿Vale? Es decir, no habría pacto, así de claro. Y dentro de los tres escenarios más realistas que puede haber, los tres son 3 malos escenarios para el gobierno de la nación. Los 3 son malos. Porque si el PSOE accede a la Generalitat pactando con Junts, malo. Si accede pactando con Esquerra, peor. Porque sí. No, peor lo primero, malo lo segundo. Vamos a ver, decimos la muerte política por fin de Puigdemont, porque se iría si no toca nada. Pero da igual. En Madrid fastidiaría totalmente, haría volar totalmente la legislatura, porque sus votos serían determinantes y obviamente ahí es que no. Con lo cual, pase lo que pase, la legislatura va a entrar en un punto que yo no sé si, como nos decía la semana pasada también, porque la semana pasada el amigo Asparren decía que en octubre, creo que fue cuando dijo que las elecciones, no sé si para entonces o si esperarían un poquito más, pero la legislatura no cumple los 2 años. Pero fíjate, él hablaba diciendo de perfil económico y por tanto no se adelantarán. Pero dejaré que me conteste. Sí, se debe dejar. Pero es que la semana pasada aquí en esta mesa estaba Gonzalo Guandasá, que tiene perfil económico, y dijo, no se van a adelantar. No sé si también por el rollo económico. Entro al trapo. Fíjate, él nos llama politólogos, que él también es como estudiosos que somos de la política, porque además nos gusta. Además él tiene otro perfil más, que él ha sido político, ¿no? Es politólogo y político. Los que sabéis son los politólogos. Entonces, por lo tanto, tú deberías tener muchos más elementos de análisis que nosotros, seguro, desde fuera y desde dentro. Pero fíjate tú, sería bonito, ¿no? Sería un escenario en el que dices, hombre, pues sorprendente e imposible. Porque eso sí que dinamitaría, a mi juicio, lo que sería lo de Madrid. Porque dices, no, es inviable que tú quieras tener en Madrid el apoyo, no ya digo de Junts, que es necesario y absoluto, pero que quizás con algunos amagos de cosas podrías obtenerlo. Esquerra sería inviable. Dices, no te puede, o sea, tú aquí me sacas y resulta que en Madrid te tengo que apoyar, pero ¿por qué? No te apoyo de nada, ¿no? Entonces, eso sería bonito, pero inviable. Y lo que pasa es que luego, dentro de los perfiles del Partido Popular, allí en Cataluña, dices, sería fea tú a este hombre que al líder del Partido Popular, que lo han tenido hasta el último momento, lo ponemos, y sí, pues fíjate tú, si, un infarto yo creo que fijo, ¿no? Porque dices, corcho, fíjate tú, si habíamos acertado con este, ¿no? O sea, pero yo creo que es inviable, por eso la insostenibilidad entonces sí que sería absoluta. Ahí sí que coincidiría con Asparren. Si se diese ese escenario, en octubre tendríamos elecciones, y si no, no coincido con mi amigo Asparren, de no, va a seguir esta legislatura. Yo creo que más allá de lo que ocurra, que previsiblemente es que haya una mayoría, pero que se tenga que negociar el Partido Socialista de Cataluña, y que, bueno, pues será una cuestión de negociaciones por un lado por otro, por intereses comunes que tienen todos, porque cualquier circunstancia de adelanto electoral a nivel nacional, yo creo que las encuestas marcan todas una tendencia. Esta misma semana, sabemos, mayoría, pero vamos, más que reforzada, del Partido Popular de Feijóo. Vamos a terminar, estamos ya fuera de tiempo, pero sí que me gustaría una cuestión última, muy breve, eso sí, a los invitados. Llevamos unas semanas que a la guerra de Ucrania, en Ucrania, a la guerra que está produciendo en Ucrania por parte de Rusia, luego en Israel con Gaza, luego el ataque de Irán con Israel, os genera cierta zozobra, Víctor, preocupación. Se está hablando de que los presupuestos de defensa en España, bueno, en la Unión Europea, se tienen que incrementar, que es necesario que haya unos niveles de fortalecimiento más o menos adecuados y que ahora estamos por debajo. España incluso ha dicho que sí, que lo va a hacer dentro de algún socio de gobierno
pone pegas, pero parece que el Partido Socialista así lo va a hacer, aunque los presupuestos están sin renovar, pero hay mecanismo para poder elevar esa partida. Parece que hay cierto acuerdo mayoritario en que esto se haga. ¿Por qué preocupación? ¿Por qué hizo zozobra estas últimas noticias? Bueno, ¿Cómo lo has visto tú? Y en Finlandia el 80% de los ciudadanos tienen un búnker atómico para protegerse. Se habla de volver a servicio militar en algunos sitios. Hemos vuelto al miedo. Es decir, de hecho, eso no lo hemos inventado nosotros, lo ha inventado Wall Street. Cuando hacen estudios de mercado para instalarse una empresa, se analizan datos macroeconómicos, la inflación, los tipos de interés, los conflictos geopolíticos, los conflictos bélicos. La polarización política también, por cierto, que eso hay que tomar nota aquí en este país. Y bueno, es decir, ¿hay un escenario de preguerra mundial? Sí. ¿Debe llevar eso a un rearme de los países de la Unión más allá del esfuerzo colectivo que supone la OTAN? Sí. ¿Han mejorado la percepción de los ciudadanos españoles frente a la defensa nacional y al ejército? Sí. Porque al final la guerra no es más que la continuidad de la política por otros medios. Y a mí lo que realmente me interesaría es, siendo sí todas esas preguntas que te he contestado... ¿La continuidad de la política o lo contrario de la política? No, es la continuidad de la política por otros medios. Eso lo dijo el presidente de la Conferencia de Viena después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que sería importante es volver a la política. No por otros medios, a la política por la vía, es decir, al final, tanto en Israel como en Rusia, como en Ucrania, como en Palestina, hay estados que quieren conservar su integridad, su soberanía. Por poner un ejemplo, Israel, que es un estado democrático, moderno, avanzado, rodeado de estados ni tan modernos, ni tan avanzados, ni nada de eso, y por otro lado, unas poblaciones que quieren ejercer su soberanía para autoorganizarse políticamente, prestar servicios, asistencia sanitaria, salud, etcétera, etcétera. Si la política utiliza medios que no sea la guerra, encontraremos solución a estos conflictos. Si la solución es la guerra, me parece torticero. Mira, acabo, porque has dicho que seamos breves. Yo, después del atentado terrorista de Hamás, entendí perfectamente la respuesta de Israel. Pero al día de la fecha tengo que alzar la voz y decir no a cualquier precio. Esta noche han matado 5 niñas, no a cualquier precio. Javier, zozobra, el tema de ataque de Irán, la respuesta que dice que se tiene que producir, que es necesaria, pero será medida, contenida. Hay ahí los socios europeos, preocupación. Preocupación obviamente sí. ¿Necesidad de aumentar el presupuesto? Sí, estamos en una nueva guerra fría al fin y al cabo. La semana pasada hablábamos de que sí estábamos en una guerra, estamos en realidad en una guerra híbrida que se juega en otros escenarios. Ha dado un dato o un apunte, Víctor, que decía que en este país, por ejemplo, ha mejorado muchísimo la percepción del ejército y tal. Sin embargo, somos uno de los países occidentales donde la cantidad de gente que estaría dispuesta a luchar en una guerra por defender a su país es menor. Es decir, ahí tenemos un problema porque... Cambia la pregunta por la cantidad de gente que estaría dispuesta a trabajar un poco para ayudar a alguien. La respuesta va a ser la misma, así que... Sí, efectivamente. Pero tenemos un modelo de sociedad... en nuestra sociedad, precisamente, en la sociedad española, tenemos un problema que, por un lado, hay que incrementar ese gasto en defensa, pero el ejército que tenemos es el que es, y vamos a ver, ya decíamos también la semana pasada, que la ministra había dicho que por ahora una nueva mili, no. Pero visto el ambiente prebélico que hay por toda Europa, pues probablemente... Hoy estoy encantado con la tertulia. Lo que está diciendo él es, interpreto yo, incrementemos los gastos en defensa porque merece la pena y estamos en situación de preguerra, pero que en esos gastos no incluyan contratar nicaragüenses, hondureños, colombianos ni ecuatorianos para defender este país. No, vamos a ver. Claro. El Viva Honduras, famoso del ministro Trillo... ¿Qué puede pasar? Vamos a ver, actualmente la gran parte de la tropa del ejército español son o bien inmigrantes nacionalizados o personas que ya han nacido aquí, incluso se han nacido. Sí, efectivamente. Métete a la página del ejército. Sí, cualquier ciudadano de América Latina puede alistarse. Por lo cual yo creo que eso no es problema. Pero sí es un problema que los españoles no estarían dispuestos a entrar en el ejército. Por eso, Javier, por eso te estaba apoyando. ¿Zozobra, preocupación por esos acontecimientos últimos, esa respuesta que se puede producir, una escalada que no ocurra?
de todas maneras, son dos conflictos completamente distintos. Sí, digo en general. En cuanto... por eso, afectos nuestros, que lo que más nos preocupa. En el momento que sales de las fronteras españolas en Europa y te vas acercando hacia Alemania y demás, cuando estás por allí, la sensibilidad es mucho mayor de la que tenemos nosotros, porque parece que a nosotros nos pilla como muy alejado. Bueno, pero vamos, yo el año pasado estuve en Dinamarca y allí eran todo banderas de apoyo y demás, y decir, o sea, el conflicto lo tenemos aquí al lado. Me imagino en Finlandia, ya hemos visto además todos esos pasos de meterse en la OTAN, etcétera, etcétera. Es decir, hay una sensibilidad especial sobre ese conflicto y sobre un enemigo como es Putin, que no tiene límites, como sabemos. Entonces, eso ya lo hemos vivido, a poca historia que revisemos, sabemos que ese riesgo está ahí. No es un perfil completamente distinto al conflicto de Israel, aunque, claro, en las noticias se mezcla todo. Entonces parece que siempre es un conflicto. El que más nos afecta realmente es eso. Lo otro es simplemente descorazonador. El ver que día a día estamos asistiendo a me vais a permitir la expresión, cogérsela con papel de fumar sobre lo que está ocurriendo con Israel en esos bombardeos constantes y diarios, esa hambruna que nos están advirtiendo todos los que están presentes allí, todas las organizaciones humanitarias. Basta ya, ¿no? Basta ya, pero basta ya. Hay que hacerlo de cualquier manera, pero que eso pare ya. Ese conflicto tiene que parar, pero el otro es que nos afecta de verdad. ¿Cómo involucrarnos? A mí me parece tan difícil como que ahora mismo en Ucrania hay dificultades para que se incorpore nueva gente y los jóvenes salieron, muchos de ellos, del país. Porque, bueno, pues porque todos hemos visto a lo largo de la historia, poco que veas, que dices, estás defendiendo, pero siempre defienden los mismos, siempre mueren los mismos, porque yo no sé si, por decirlo así, de las familias más poderosas, como ocurrió en Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial, movimiento hippie que se monta en Ibiza, que ahora mismo es una de las cosas periodísticas más atractivas. Dice que lo de los hippies en Ibiza era de los ricos americanos. Pues sí, no sé dónde estarán los ricos de Zelensky, de la zona de por allí, pero que dice, saber qué es lo que pasa. Evidentemente que por eso ocurre que hay esa quizás poca sensibilidad de decir, vamos a ver, pero vías para solucionar esta nunca puede ser es más conflicto. En todo caso tendrá que ser el ver otras alternativas. La política. Eso no quiere decir que, y aquí tenemos en Cartagena un ejemplo claro, que no hayas de presentar cada día más potencia, porque lo que es la industria armamentística no deja de ser industria. Somos el segundo país exportador del mundo. Sí. Por cierto, por acabar así, no acabar muy dramáticamente, como ha hecho una referencia a revisar la historia española dice que los mejores soldados eran los vascones, con lo cual si hay que mandar a alguien primero... Lo tenemos. Está en la edad. Sabemos todos que defender a nuestras familias siempre es algo que nos sale de por sí, ¿no? A todos. ¿no? Pero los vascones decían que pero está en la edad, Javier. Bueno, vamos a terminar el programa. Ojalá que no siga esa escalada y que los conflictos y los atentados contra la humanidad que se producen y las noticias terribles que estamos viendo, pues no haya por lo menos una escalada, que se vaya reduciendo. Ojalá que seamos testigos de ello. La próxima semana hablaremos de los resultados de las elecciones vascas y de cuestiones también domésticas de aquí de la región de Murcia. Muchas gracias, Javier, ha sido un placer. Gracias, buenas noches. Encantado, Javier. Nos vemos. Muchísimas gracias, volveremos el próximo. ¿Sí? No, sí. Da permiso para seguir. Seguimos nosotros ahora. Buenas noches.